The engine is starting up. Nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. Bienvenido al horizonte de sucesos. En el 2020, Netflix anunció que había adquirido los derechos por El problema de los tres cuerpos. Apenas hace poco más de un mes, por fin publicaron el tráiler de esta nueva serie de ciencia ficción que está programada para estrenarse en el 2024. Bienvenidas y bienvenidos a Horizonte de Sucesos, su podcast favorito de ciencia ficción e historias extraordinarias. Hoy vamos a platicar no solo de el problema de los tres cuerpos, sino de el recuerdo del pasado de la Tierra, que es la trilogía de ciencia ficción de la que forma parte. Esta fue escrita por Cixin Liu, un autor de origen chino, y es una de las obras del género más destacadas de los años recientes, haciéndose merecedora al Premio Hugo, Premio Ignotus, Premio Karl Laswitz y Premio Sieun, entre algunos otros. Lo destacable de esta obra es que logra plasmar no solo el presente, sino que también abarca varios fragmentos del pasado histórico, sobre todo de China, pero a nivel global, y empieza a partir de esto a construir posibles situaciones que en un futuro nos pudiéramos enfrentar como humanidad entera. A título personal la considero al mismo rango que la Fundación de Asimov o Duna de Frank Herbert, y me parece también realmente destacable que tenga ya este papel o este renombre esta trilogía, porque da un foro a voces de otras latitudes fuera del occidente y del norte, en este caso pues de China, en este género que también busca pues esta parte de resistencia, ¿no? de reinterpretación de nuestra realidad. Entonces, la trilogía se divide en el problema de los tres cuerpos, obviamente, que es la primera parte, el primer libro, el segundo libro, que es El bosque oscuro, y el tercero y último libro, El fin de la muerte. Y se podría considerar como que nace a partir de la política de rejuvenecimiento científico y tecnológico del país asiático, que fue impulsada desde la década de los 90 y con la que se buscaba fortalecer el desarrollo en estas dos áreas. Obviamente con una inversión para la investigación y la aplicación de esta ciencia y tecnología, así como cualquier obra que fomentara la curiosidad y el interés en dichos campos. Pero también es importante mencionar que no solamente esta política de los 90, sino que desde 1978 China ya estaba intentando impulsar este tipo o estas dos disciplinas, la ciencia en general y la tecnología, como herramienta, como vehículo para convertirse en una potencia mundial. Esto también surge en estos años que hay por ahí un cambio de gobierno en China, entonces se empiezan a replantear y a reestructurar ciertas situaciones. Y por ahí no recuerdo específicamente el nombre, pero este rejuvenecimiento se da en 5 áreas, y una de estas áreas es la ciencia y la tecnología, ¿no? Entonces ese es un poquito el contexto de cómo surge esta obra, más allá de las experiencias propias del autor, que es Cixin Liu, que también él es un ingeniero, no recuerdo ingeniero de qué, pero él estudia una ingeniería y pues bueno, todo esto, toda esta
política de rejuvenecimiento en la ciencia y la tecnología y el hecho de que Cixin Liu sea un ingeniero, pues se ve reflejada en las tres novelas, ¿no? En las tres partes de esta historia, en los tres libros, que pues llegan a tocar temas complejos e incluyen descripciones científicas bastante técnicas, pero más allá de tener que revisar alguno que otro concepto en fuentes externas, no significan un obstáculo o un impedimento para que cualquier tipo de lector o lectora puedan disfrutar o entender la obra, porque al final Cixin Liu termina por desarrollar o por plantear estos temas y conceptos con bastante claridad, ¿no? Y también obviamente utiliza metáforas, utiliza analogías, y de hecho dentro de la misma historia explica estos temas, ¿no? Entonces no se sientan intimidados. Creo que por ahí sí he visto, por ejemplo en TikTok o en algunas otras plataformas, que la gente dice que es compleja esta trilogía. No me parece, o sea, no es una historia para niños. No tiene un lenguaje tan amigable en ese sentido, pero tampoco se dejen intimidar por estas opiniones. Creo que ahí igual y yo puedo estar equivocado, obviamente, pero la mejor forma de que ustedes sepan qué tan compleja o no puede ser es que la lean, ¿no? O en todo caso, pues que vean la serie ya en enero de 2024, que esperemos esté lista. Y también esto depende mucho de cómo vayan las huelgas en Hollywood, etcétera, ¿no? Que ahí no sé qué tanto afecte, porque esta producción me parece que es británica. Pero bueno, habrá que esperar. Entonces, la trilogía se divide en estos tres libros, y a grandes rasgos lo que plantea el recuerdo del pasado de la Tierra son las posibilidades de vida extraterrestre en el universo, y describe los escenarios de un eventual contacto con estas civilizaciones, sobre todo contemplando los riesgos que implicaría para nosotros, dadas nuestra condición humana, social y científica. Algo también importante mencionar es que la trilogía no cuenta con un único o una única protagonista, sino que con el paso de la historia, la importancia de cada personaje va cambiando, así como los mismos personajes van entrando y saliendo de la historia, porque la historia abarca un lapso de tiempo inmenso. Algo que sí es que los personajes principales son presentados al inicio de cada uno de los libros, al estilo de 100 años de soledad de García Márquez. Este lapso de tiempo que abarca inicia en la Revolución Popular de China del siglo pasado, hasta concluir millones de años en el futuro. Aquí empezamos con la sinopsis y con el análisis de cada uno de los libros. Va a haber un poco de spoilers, nada que les vaya a arruinar su experiencia de lectura o su experiencia de mirar la serie, pero para que estén avisados. La primera parte, El problema de los tres cuerpos, fue publicada en el 2006 y recibe su nombre del problema sin solución general descrito en física, acuñada con el mismo nombre. Este problema consiste en determinar en cualquier instante las posiciones y velocidades de tres cuerpos diferentes, de cualquier masa, sometidos a atracción gravitacional mutua, partiendo de unas posiciones y velocidades dadas. El ejemplo más común con el que se suele representar este problema es la relación que hay entre el Sol, la Tierra y la Luna. Obviamente, pues cada uno de estos cuerpos influye en los otros dos, desde por su masa, por las órbitas que van describiendo cada uno de estos cuerpos, etcétera, ¿no? Y no solo estamos hablando de que influyen en esta cuestión orbital, sino que también los ecosistemas que hay dentro de cada uno de estos cuerpos pues también son afectados por los otros dos. La Luna, por ejemplo, afecta a las mareas de los cuerpos oceánicos de nuestro planeta. Obviamente el Sol pues también dicta mucho la vida o los ciclos de vida de cualquier forma de vida, valga la redundancia, en nuestro planeta, ¿no? Entonces pues sí hay una
hay un impacto directo en esta situación. Obviamente el problema de los tres cuerpos, pues solo el problema de física solo se encarga de describir a nivel físico, a nivel de fenómeno físico, la situación, ¿no? Entonces quizás no ahonda tanto en estas otras cuestiones, pero pues hay un impacto. Algo importante de decir también es que esta situación de que no tiene una solución general se debe a que las variables, como mencionaba, desde la masa de cada uno de los cuerpos, la distancia que hay entre cada uno de ellos, etcétera, pues van a ser diferentes. Por eso, pues tanto el proceso o más bien el método como la respuesta, pues van a ser completamente diferentes una de la otra, ¿no? Y también es importante decir que la mayoría de las soluciones que se presentan para este tipo de problemas, más allá de física, que sí describen el fenómeno físico, pero están planteadas desde la cuestión de estadística y probabilidad, ¿no? Específicamente mecánica estadística. Pero bueno, ese es el concepto a nivel de física o a nivel de ciencia, pero ya la historia de esta trilogía de ciencia ficción pues empieza durante la Revolución Popular de China. Aquí se enfrentaban el bando nacionalista del Kuomintang y el Partido Comunista de China. Esta revolución abarcó desde 1927 hasta 1949. Con la victoria del bando comunista y la instauración de la República Popular de China. Este es un conflicto larguísimo, dura pues prácticamente 22 años y también se empalma por ahí tanto con buena parte o prácticamente toda la Segunda Guerra Mundial y el inicio de la Guerra Fría. También hay otros actores que intervienen, por ejemplo Japón, cuando ocupa Manchuria a partir de 1930. También hay una ocupación del territorio chino por parte de la Unión Soviética y también por parte de los Estados Unidos, ¿no? Entonces esto también jugó papel importante dentro de la revolución, pero pues eso ya es más para un podcast de historia, ¿no? Aquí lo importante es que independientemente de todos estos factores, el bando comunista terminó por proclamarse victorioso de esta revolución. Y según plantea Cixin Liu, y digo según plantea en su historia porque realmente no tengo tanto conocimiento, porque no tengo todas las fuentes que necesitaría para poderles hablar más de este conflicto, y también porque no hablo el chino. Pero como plantea Cixin Liu, en esos momentos, con una sociedad china bastante golpeada, se empezó una persecución contra cualquier opositor, no solo del Partido Comunista, sino también con las ideas, con cualquier persona que compartiera ideas consideradas occidentales o capitalistas. Algunos de los principales sectores afectados por esta persecución fueron el académico y el científico. Y aquí en la parte de la ciencia, en la historia nos plantean que, por ejemplo, la física era considerada una ciencia completamente occidental, ¿no? Estaba prácticamente vetada en China. Dentro de todo este contexto nos encontramos a Ye Wenye, una astrofísica que ha visto su vida transcurrir en medio de la tragedia. Su padre, Ye Zhetai, profesor de física en la Universidad de Tsinghua, fue asesinado por el Ejército Rojo por mantener sus ideales de progreso científico. Además, rompió su relación con su madre Xiaolin y su hermana Ye Wenxue, por haber entregado a su padre al Partido Comunista. Pasan por ahí más cosas, pero Ye Wenye termina siendo enviada a un campo de trabajos forzados, en donde la mala suerte la seguirán acompañando pues un poco más de tiempo, y es por una casualidad y por el renombre de su padre y el que ella misma se había forjado dentro del campo de la astrofísica, que termina en la base Costa Roja,
uno de los pocos lugares de investigación científica que quedan para la observación espacial y en donde formará parte de un proyecto de investigación sobre vida extraterrestre. Por cierto, la base Costa Roja aparece en el tráiler de la serie de Netflix, y les voy a dejar en las notas del episodio en cualquier plataforma que lo escuchen o lo vean, para que puedan ir a ver el tráiler por si no lo han visto. Después de un tiempo de que Ye Wenye ya está en Costa Roja y empieza a incluso escalar dentro de la jerarquía de la organización, pues se encuentra en un sistema estelar conformado por 3 estrellas y un planeta, vestigios de una posible civilización a la que termina contactando e invitando al planeta Tierra. Esta es la civilización trisolariana. De ahí saltamos al presente con Wang Miao, un investigador de nanomateriales que trabaja en el desarrollo de un nuevo acelerador de partículas y que además es aficionado a la fotografía. Esta afición no tiene tanto impacto en la historia, pero sí tiene por ahí una influencia en el desarrollo del personaje. Wang Miao ha logrado algunos avances en el desarrollo de nuevos nanomateriales que permitirían, por un lado, aumentar la capacidad de los aceleradores de partículas y, por el otro, un rango de aplicación en casi cualquier campo, sobre todo el armamentístico. Sin embargo, un día empieza a ver un número flotando en el aire. Y más que verlo flotando en el aire, pues entre que lo ve flotando en el aire y entre que está pegado prácticamente a su retina, porque él es el único que lo puede ver, pues queda completamente extrañado, ¿no? Sacado de onda, y empieza a buscar respuestas, mientras nota que este número no es únicamente un número, sino que es una cuenta regresiva. Y obviamente aquí surgen más preguntas, surge la cuestión de pues qué pasará cuando este número llegue a 0, ¿no? Sin mayor conocimiento al respecto, Wang Miao es capturado por Shi Qiang, mejor conocido por su apodo Dashi, un policía especialista en contraterrorismo, y es llevado a una sede del gobierno en donde hay un equipo conformado por agentes de prácticamente todo el mundo, de la CIA, la Interpol, etc. Ahí le explican a Wang Miao que los más importantes científicos del mundo se han empezado a suicidar sin mayor explicación o evidencia de que hubiera algo mal con ellas y ellos. Miao continúa siguiendo el misterio junto a Dashi, quien fue asignado para su protección, y se topará con una extraña asociación de activistas muy relacionada a la civilización trisolariana y un videojuego de realidad virtual. Este videojuego, altamente avanzado en cuanto a gráficos y demás detalles técnicos, consiste en una simple y única misión: evitar que el mundo que lo habita sea destruido. Pero esto no será tarea sencilla, porque las heladas noches pueden durar siglos y el sol que alumbra los días es capaz de incinerar a cualquier forma de vida y estructura. Solo hay unos pocos momentos en los que se puede habitar en este mundo virtual. Mientras no se encuentre la respuesta o la solución a este apocalipsis, el ciclo continuará repitiéndose de forma infinita. Y aquí es que pues cada que se empieza a destruir este universo o este mundo, pues el juego da un game over, ¿no? En el que pues todos los jugadores tienen que salir del juego por un tiempo y ya después pueden volver y ya se encuentran en otro contexto, es otra situación. Lo único que se sigue manteniendo es esta cuestión de que va a haber, se va a destruir este planeta. Además, Wang Miao conocerá a una Ye Wenye ya anciana para poco a poco hilar los puntos que conectan a la cuenta regresiva, la comunidad científica, el videojuego, la Asociación Terrestre Trisolariana y el pasado de Ye Wenye. Esta primera parte podría considerarse que inicia de forma lenta, sobre todo por todo el contexto histórico sobre la Revolución Popular de China que nos describe, pero conforme avanza la historia se irá convirtiendo en un emocionante thriller mientras sienta las bases de lo que sucederá en las siguientes entregas. Acá las principales preguntas que intenta responder y plantear Cixin Liu son: en un universo tan vasto, ¿es realmente posible que no exista ninguna otra forma de vida o civilización? Y ¿merece la pena cambiar a los seres humanos e incluso salvarlos?
¿O será la traición el fin de nuestra especie, el mayor acto de misericordia? También pues está justo esta situación, este planteamiento de qué tanto afecta el contexto en el que una persona se desarrolla al momento ya de tomar decisiones que posiblemente sean más importantes o que impliquen una importancia no solo para esta persona, sino para pues el resto de su sociedad o incluso de su civilización, ¿no? Está muy bien estructurada la historia, en el sentido de que, sobre todo en la parte de los personajes, en el sentido de, por quienes escucharon el episodio anterior con Ryu, esta cuestión que platicábamos de que es muy fácil conectar con ellos, porque incluso si no estamos completamente de acuerdo con las acciones, las actitudes o las decisiones que están tomando estos personajes, entendemos por qué lo están haciendo. Y pues eso habla de, repito, una muy buena construcción de personajes. Además, la cuestión de ética o moralidad también es una situación en la que reflexiona Cixin Liu mucho a lo largo de este libro. En esta parte de pues qué está realmente mal, ¿no? Para la civilización, si de todas formas esta ética o esta moralidad es constantemente pisoteada, ¿no? Por las personas que están en el poder o que toman las decisiones. No es mi parte favorita, es un muy buen libro, pero la historia se pone mejor, ¿no? Entonces no es mi libro favorito. Probablemente mi libro favorito es este segundo, que es titulado El Bosque Oscuro, y que comienza casi de inmediato al final del primer libro. Aquí la humanidad ya sabe de la existencia de esta sociedad trisolariana, de esta civilización trisolariana, y, spoiler alert, de sus planes para conquistar nuestro planeta, calculando su llegada dentro de 421 años, con una avanzada de algunas naves llegando unos años antes. Me parece que son 200 años antes o 100 años antes, una cosa por el estilo. Aquí ya existe también esta conciencia sobre los sofones, que son una especie de partículas o computadoras orgánicas, que no solo son los causantes del límite a nuestro desarrollo científico, sino que además son el medio con el que los trisolarianos nos mantienen vigilados. Esto no solo ha permitido que los trisolarianos tengan pleno conocimiento de nuestros planes de defensa, sino que además ha marcado una enorme brecha entre nuestras tecnologías, por lo que la caída de la civilización humana se prevé como un hecho inminente. Es por ello que la ONU ha conformado al Consejo de Defensa Planetaria, con participación internacional de prácticamente todos los gobiernos del planeta, que en conjunto coordinarán nuestros esfuerzos de defensa. El plan de acción es limitado, teniendo únicamente dos vías de acción. Por un lado, el desarrollo de un programa de expansión militar con alcances aeroespaciales, enfocando la defensa no solo del planeta Tierra, sino del sistema solar. Se extienden bases militares en nuestra órbita, al igual que en las órbitas del resto de los planetas del sistema, siendo Urano y Neptuno las primeras barreras defensivas. Sin embargo, dadas las condiciones impuestas por la presencia de los sofones, con esta parte de la ciencia y la tecnología limitadas, pues será un poco complicado llevar a cabo este plan, ¿no? Y de hecho por ahí, justo con la llegada de estas dos sondas únicamente que llegan algunos años antes, pues se va a notar también más la diferencia. Entonces, la diferencia entre tecnología, entre poderío militar y armamentístico, ¿no? Entonces, la cosa pinta bastante mal. Además de esto, existen pues nuestras autolimitaciones como humanidad, ¿no? Y principalmente en una quizás tercera opción, o una vía alternativa de defensa, que sería el escape, ¿no? Que tal cual se plantea como en el concepto de escapismo dentro de este segundo libro. Y pues que, en resumen, el escapismo es el acto de escapar del planeta Tierra y de hecho del sistema solar, ¿no? Esto se plantea como
pues una opción seductora, sí, pero también como el máximo acto de traición a los ideales y la misma salvación de nuestra especie. Y obviamente también hay otros factores que se mencionan, que es como esta situación en la que pues obviamente no todas las personas, no todos los humanos tendríamos acceso a escapar por pues los costos que implican no solo construir las naves en las que escapáramos, sino también pues mantener una vida o un pues sí, un ecosistema de vida dentro de estas naves, ¿no? Entonces solo muy pocas personas escaparían, y también esto se menciona. Pero creo que lo que más refleja esta situación es la parte de la migración, ¿no? O específicamente de la emigración. Que quizás para mí, que soy mexicano, para todas las personas que me escuchen tanto de México y por ahí sí me escuchen también de Latinoamérica, que es algo muy común para nosotros buscar o quizás escuchar historias de personas que buscan oportunidades y una mejor calidad de vida en otros países, que esto es pues prácticamente muy constante. Por ejemplo, aquí a México llegan muchas personas de otros países de Latinoamérica, y de México también se van muchos, sobre todo a Estados Unidos o Canadá, ¿no? Entonces es algo muy común de este lado, pero es algo que está muy estigmatizado, quizás ahora no tanto, pero sí hace unos años está muy estigmatizado en países del Oriente, en países de Asia, sobre todo en China, ¿no? Que también es algo que podemos ver en muchas de las películas que han llegado a este lado del planeta. Por ejemplo, bueno, esta es una producción norteamericana, si mal no recuerdo, la de Everything Everywhere All at Once, que pues la protagonista justo tiene un dilema con su padre, porque pues emigró, ¿no? Se fue de China para los Estados Unidos, ¿no? Entonces es algo que sí es más estigmatizado de ese lado, porque pues también es como de que ¿para qué te vas a otro país a buscar estas mejores oportunidades? ¿Por qué no construyes esas oportunidades acá, ¿no? Muchas veces sin que realmente haya una posibilidad de encontrarlas o de construirlas, ¿no? Entonces es lo que les decía, es interesante también esta parte de tener esta otra perspectiva, este otro discurso, ¿no? Que muchas veces es completamente contrario a lo que nosotros estamos acostumbrados. Pero bueno, esa es la cuestión del escapismo, que también se vuelve bastante relevante para la historia, pero no les voy a spoilear más. El segundo plan de defensa de la ONU, o de esta Asociación de Defensa Planetaria, es el denominado Plan Vallado, que consiste en la selección y nombramiento de 4 personas como vallados. Vallado viene de valla, de literal, pues esta como cerca que se utiliza, por ejemplo, en establos o con ganado, etcétera, que literal significa pues protección. Los vallados son personas que, dadas sus características psicológicas y logros alcanzados durante sus vidas, tendrán acceso a una vasta cantidad de recursos económicos, tecnológicos, de personal y pues cualquier cosa que se puedan imaginar. Estos recursos se los proveerá la ONU casi de manera ilimitada para que puedan poner en marcha estrategias de defensa a las que los trisolarianos no tendrán acceso. Y no tendrán acceso porque pues estos 4 vallados tienen que trabajar prácticamente de forma aislada y tienen prohibido decir cualquier cosa que tenga que ver con su plan, ¿no? Y cualquier cosa que digan pues también tiene que servir para confundir a los trisolarianos, porque recordamos que están los sofones. Entonces, las personas seleccionadas son el exsecretario de Defensa de los Estados Unidos de América, Frederick Tyler; Manuel Rey Díaz, científico nuclear y expresidente de Venezuela; el neurocientífico y expresidente de la Unión Europea, Bill Hines; y Luo Ji, que a diferencia de los otros 3, él nunca ha ostentado un cargo de esa magnitud. Es simplemente un profesor de sociología, pero que sí tiene una formación en ciencias, que es específicamente en astronomía. La estudió en la universidad y la terminó dejando y se enfocó a la sociología. Este personaje pues
tiene muchas cosas extrañas, pero es sumamente interesante. Digo extrañas porque también tiene esta cuestión de no pertenecer o de no tener mucho interés en cosas que al menos los otros 3 vallados sí tienen, ¿no? Por ejemplo, no le interesa para nada ser un vallado, no, prácticamente ni le interesa que vayan a llegar los trisolarianos, solo quiere tener una vida tranquila. De hecho, por eso se vuelve profesor. Y pues ya no tiene una ambición más allá de eso. Esto va a ir cambiando conforme avanza la historia, no por el proyecto vallado, sino por ahí por otras situaciones. Y se termina convirtiendo en no solo nuestro protagonista, sino el personaje clave de este segundo libro, ¿no? Aquí también nada más hago una pausa para mencionar que estos 4 vallados, o más bien la Asociación Terrestre Trisolariana, van a nombrar a 3 desvalladores para combatir a Frederick Tyler, Manuel Rey Díaz y Bill Hines, en una lucha sobre todo mental, ¿no? Para pues evitar que estos 3 vallados pues consigan alguna estrategia lo suficientemente buena como para detener a los trisolarianos, ¿no? A Luoji no le nombran un vallado porque por estas situaciones extrañas de su personalidad o de su personaje, pues él tiene la posibilidad de ser su propio desvallador, ¿no? De que pues por esta falta de ambición o por otros temas, pues no termine consiguiendo realizar una estrategia, ¿no? Entonces, así está la situación del plan vallado. Sí, también es importante mencionar que Luoji tiene una relación con Ye Wenye en algún punto de la historia, y que además ha sido blanco de varios intentos de asesinato por parte de la civilización trisolariana y de la Asociación Terrestre Trisolariana, porque es catalogado como una posible amenaza, ¿no? Entonces tiene estas contradicciones, tiene muchas contradicciones este personaje. De hecho, está constantemente huyendo de la realidad en la que vive, a la vez que busca algo que aparentemente solo vive en su cabeza. Pero como les decía, terminará por ser pieza clave para entender y desarrollar la estrategia que nos garantice la supervivencia a la especie humana, ¿no? Y que es justo la hipótesis del bosque oscuro, que es de donde viene el nombre de este libro, que no es algo ficticio, sí existe esta hipótesis, pero para profundizar en este punto tenemos que mencionar de forma obligatoria a Enrico Fermi y su paradoja. Enrico Fermi fue un físico italiano, ganador al Premio Nobel de Física, mayormente conocido por desarrollar el primer reactor nuclear. Por cierto, aparece en la película de Oppenheimer, para quienes ya la hayan visto, y para quienes no, pues ya saben. Y también es conocido por sus aportes en general a la teoría cuántica, la física nuclear y de partículas, la mecánica estadística y la radiactividad inducida. Pero pues quizás por lo que más se le recuerda, sobre todo fuera de la comunidad científica, es por la paradoja de Fermi, que fue planteada de forma completamente casual en algún momento de 1950, y en términos generales describe esta aparente contradicción entre el supuesto de la existencia de vida extraterrestre, a la vez que pues no existen evidencias suficientes y contundentes que la respalden, ¿no? Pues justo es esta cuestión de en un universo tan vasto es prácticamente obligatorio que exista pues otra forma de vida, ¿no? Pero si es así, ¿por qué no tenemos pues una evidencia? Obviamente pues alguna de estos dos supuestos tiene que estar mal. Es decir, o no existen otras civilizaciones en el universo aparte de la nuestra, y por eso no tenemos evidencia de que existan, o nuestras observaciones sobre el universo son, si no del todo incorrectas, al menos sí muy incompletas. Actualmente existen varias teorías o posibles respuestas a esta paradoja,
Pero obviamente, y para no desviarnos del tema, nos vamos a centrar en esta de la hipótesis del bosque oscuro. Fue escrita por el astrónomo y autor David Brin en su resumen de 1983 de los argumentos a favor y en contra de la paradoja de Fermi. Parte de una base o parte más bien de la teoría de juegos, y es considerado o entra dentro de la categoría de un juego de información secuencial e incompleta, que es aquel en el que todos los jugadores actúan en secuencia, uno tras otro, y ninguno es consciente de toda la información disponible. Entonces, de forma resumida, la hipótesis del bosque oscuro consiste en dar por sentado no solo que existe vida en el universo, fuera del planeta Tierra, sino que además es vida inteligente. Todas estas civilizaciones, incluida la nuestra, sabemos que existen otras, o percibimos o tenemos el presentimiento de que existen otras civilizaciones. Lo que no sabemos, lo que no podemos definir por falta de conocimiento, es si son más o menos avanzadas, ni si son pacíficas o si quieren o no tener relación con otras. Esto nos deja tres posibles opciones o tres posibles caminos. Comunicar de alguna forma que existimos, arriesgándonos a ser eliminados en el peor de los casos. El segundo camino es enterarnos que existe otra civilización, dándonos la oportunidad de relacionarnos o entrar en conflicto con esta otra civilización. Y el tercer camino es no hacer nada, ¿no? Ni buscar otras civilizaciones, ni dejarnos encontrar por otras civilizaciones. Obviamente los dos primeros caminos detonarían en diversas posibilidades, ¿no? Y es justo lo que Luigi tendrá que ir resolviendo y viendo hacia qué camino nos vamos a dirigir. En esta segunda parte, que para mí es mi favorita, sobre todo por este tema de los vallados, y por otras situaciones también, pero es la que más me gusta. No necesariamente que sea el mejor libro, pero es el que más me gusta. Cixin Liu aborda de forma metafórica el constante conflicto al que la sociedad humana ha sido sometida por sí misma, ¿no? O sea, no es que el conflicto nazca de la nada. Y también critica tanto a las potencias mundiales como a los líderes políticos que generalmente encontramos en los gobiernos de cada país. También describe cómo la toma de decisiones importantes y la dirección a seguir quedan en manos de muy pocos, arrastrándonos a cualesquiera que sean las consecuencias, ¿no? Prácticamente todos los países tienen este sistema político democrático en la que se van eligiendo representantes, pero pues estos representantes son los, por un lado, los que representan al país. En muchos países también son los que terminan teniendo la injerencia completa de las decisiones importantes, y en otros países también existen otros poderes. Por ejemplo, en México está el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. El poder ejecutivo es el presidente, el poder legislativo son cámaras de senadores y diputados, y el poder judicial está representado por la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Entonces cada uno de estos poderes tiene cierta injerencia en cierta cancha, y pues van tomando decisiones diferentes, ¿no? Pero no en todos los países es así. En otros países este representante del poder ejecutivo o el poder ejecutivo en sí es quien termina tomando la mayor parte de las decisiones, ¿no? Entonces esto ya también es para un podcast más de política, pero bueno, así es la situación. Esto es lo que intenta criticar Cixin Liu, que al final incluso aunque esté así estructurado el poder político o la cuestión política en prácticamente todo el mundo, pues al final hay otras influencias externas, mercados económicos, corporaciones, organizaciones, etcétera, que también juegan un papel muy importante en la toma de decisiones, ¿no? Pero en resumidas cuentas, son un muy limitado y diminuto número de personas las que toman todas las decisiones. Además, durante este libro ya vemos un lapso de tiempo más grande, que son aproximadamente
Al menos son los 421 años, si no es que por ahí, no, sí son los 421 años. Entonces también vamos a ver a los personajes, sobre todo a los protagonistas, tomar como que estos atajos para llegar al futuro, desde la suspensión animada, etcétera, ¿no? Pero vamos a ver ya un lapso mayor de tiempo, entonces va a haber muchísimo más cambios, sobre todo va a haber más descripción de cambios a nivel de sociedad, a nivel de contexto, etcétera. Y también otra de las cosas que plantea es cómo la bomba atómica en una situación así podría llegar a ser la única posibilidad que tengamos de defensa, ¿no? Pero no necesariamente, y esto va a depender de cada lector y de cada lectora, la interpretación que le dé. No necesariamente es que esté justificando la creación de la bomba atómica con todo lo que esto implicó, ¿no? Lo de Japón, etcétera, etcétera, etcétera. Sino que quizás también es esta parte de que la única forma en la que se justificaría haber hecho una arma tan destructiva sería en una invasión extraterrestre, ¿no? Para defendernos de una amenaza que sobre todo tenga recursos tecnológicos mucho más adelantados a los nuestros, ¿no? Entonces creo que ese también podría ser el planteamiento. Para la tercera y última parte, el fin de la muerte, Luo Ji ha logrado mantener a raya a la civilización trisolariana, prácticamente sacrificando su vida, o al menos sus relaciones y su vida en el exterior, a cambio de incluso lograr que ambas sociedades trabajen en conjunto. Tanto la cooperación como la situación en general puede que parezcan un tanto forzadas, sobre todo por este tema de cómo se da, pero ambas partes, tanto trisolarianos como terrícolas, han podido sacar provecho. Los trisolarianos, por ejemplo, que habían centrado todo su desarrollo en la eliminación de sus pasiones y cualquier rasgo de sensibilidad, han descubierto el arte humano, quedando completamente cautivados y empezando a reproducirlo o copiarlo, por así decirlo. Por otro lado, la raza humana ha podido desarrollar su ciencia gracias al conocimiento acumulado entre ambas sociedades, sobre todo la extraterrestre, y así han logrado expandirse a lo largo y ancho del sistema solar. Sin embargo, el tiempo ha pasado, y con Luo Ji cerca de alcanzar el crepúsculo de su vida, es momento de nombrar a la persona que lo suceda como portador de la espada. Aquel o aquella que mantendrá la disuasión a los trisolarianos para que mantengan esta cooperación, ¿no? Y evitar que nos quieran volver a atacar. Hay algunas personas que cumplen el perfil para poder mantener esta disuasión por encima de un 90%, como un personaje llamado Thomas Wade. Pero la perspectiva de la sociedad humana también ha cambiado, sobre todo respecto al Luo Ji, pero también sobre a quién escoger como su sucesor o sucesora. Porque al Luo Ji, de ser considerado como un salvador, pues ha pasado a verse como un tirano. Es por ello que Shen Xin, una mujer que ha demostrado, además de su trabajo científico, tener un buen corazón, termina siendo la elegida como nueva portadora. Así es como, sin tener ya la amenaza de Luo, los trisolarianos vuelven a la carga y retoman sus planes de invasión. Luego de varios años en los que Trisolaris se ha ido apropiando de la Tierra y del sistema solar, la resistencia humana, completamente mermada, está a punto de perder toda esperanza. Sin embargo, en el sistema trisolariano pasa algo que motiva a los extraterrestres a parar el ataque y retirarse. Pero la humanidad está lejos de la salvación. De hecho, el riesgo es ahora mayor. Ha entrado en un escenario con más protagonistas en la que dependerá de sus propias capacidades para salvarse. Y estas posibilidades son 3, que es descifrar la forma de comunicar al universo entero que no representamos ninguna amenaza, encerrarnos en nuestro sistema solar sellándolo prácticamente en un agujero negro para que nada salga pero tampoco nada pueda entrar,
o conseguir los recursos para hacer una migración total a otro punto en el universo. Shang Xin será la principal testigo, ya sea de la salvación de nuestra especie o de la completa aniquilación. En esta tercera parte, el fin de la muerte y la culminación de la trilogía del recuerdo del pasado de la Tierra, Cixin Liu termina por plantear, por un lado, un futuro quizás desesperanzador, y por el otro, que la naturaleza de todo lo que compone el universo tiene un inicio y un fin. Además, retoma las ideas que ya planteaban Herbert y Asimov, principalmente de cómo la exploración espacial es el verdadero camino a una posible evolución y un mayor desarrollo. Obviamente con varias referencias a estos autores, al igual que a Interstellar, de Christopher Nolan, entre varias y varios otros. Hay muchas referencias, de hecho, en toda la trilogía, a muchas obras de ciencia ficción. También ahí, para que vayan tomando notas, están, me parece que bastante bien ejecutadas. Y otra de las cosas importantes que plantea este tercer libro es la cuestión de lo cíclico, de cómo que lo lleva justo, al igual que en el libro pasado, lo lleva a, o lo desarrolla a partir de la civilización trisolariana, de pues algo que no existe o que al menos ahorita no sabemos que exista, para proyectar todo lo que las civilizaciones, todo, o lo que la política en general significa, ¿no? También por ahí hay mucha cuestión aquí, también hay una crítica muy, muy directa a toda la parte de los medios, de cómo son los medios actualmente, sobre todo los medios digitales, también de cómo hemos evolucionado, cómo han ido cambiando nuestra perspectiva sobre muchos temas. Habla, por ejemplo, de una cuestión estética de las personas del futuro que es pues bastante andrógina. Andrógino es que ni es una persona completamente masculina ni es una persona completamente femenina, ¿no? Sino que estéticamente está como que en un punto medio, pero sí tiene mucho que ver como con este replanteamiento, con esta reestructura del concepto de belleza. Entonces, también hay una crítica en eso. También hay una crítica, por ejemplo, o hay una reflexión sobre cómo los valores y los ideales de generaciones pasadas comparadas a los nuestros, y así va desarrollando también mucho más la parte social, ¿no? La parte pues sí, de sociedad, de cómo van cambiando las sociedades, pero desde una parte del ciclo y una parte del conflicto, ¿no? Siendo los principales pilares de este desarrollo, más que pilares, las cosas que se mantienen como un parámetro, ¿no? Que sin importar qué tanto cambiemos, siempre va a existir el conflicto. Pero también plantea esta cuestión del conflicto como otro vehículo u otro impulso para el desarrollo. En su totalidad, la trilogía del recuerdo del pasado de la Tierra narra, describe y proyecta el futuro no solo de nuestra civilización, sino del universo que desconocemos, sobre el fundamento de que cualquier ecosistema o incluso universo, tanto en escala micro como macro, evolucionan dependiendo de las interacciones de los organismos que los habitan tienen con ellos y entre ellos. Tanto organismos como ecosistemas están completamente conectados y también de esto ya hay mucho trabajo de investigación y muchas hipótesis y teorías de cómo obviamente en el caso de nuestro planeta pues ha cambiado a partir de la existencia de nosotros, ¿no? De nuestra civilización. Y no solo de nuestra civilización, sino también de cualquier organismo que la habita, ¿no? Un poco cómo funciona la cadena trópica, que la cadena trópica es lo mismo que la cadena alimenticia, que la cadena alimentaria, pero la cadena trópica habla de energía, ¿no? Es esta cuestión de cadena alimenticia, pero en cuanto a cómo
se va transformando la energía a partir de cómo se consumen entre depredadores, presas, etcétera, ¿no? Entonces es un poquito este mismo planteamiento, pero llevado sobre todo a una escala macro, de cómo el universo, independientemente de cómo sea, que obviamente no lo conocemos a profundidad, independientemente de cómo sea, es pues se ha visto afectado por nuestra presencia y posiblemente por la presencia de las civilizaciones que puedan estar allá afuera, ¿no? Entonces esa es un poquito la base en la que está construida toda esta trilogía. Y también pues ya a nivel micro, a nivel de nuestro planeta, que es lo que conocemos, pues también habla de cómo el calentamiento global, la desertificación de los suelos, las fluctuaciones que les mencionaba en la cadena trópica o en la cadena alimenticia, de cómo se han extinto diferentes especies, etcétera, pues todo ha cambiado, ¿no? Y todo esto va cambiando y va evolucionando a partir de quienes estamos dentro de este planeta. Y pues ese es en resumen la historia de esta trilogía. Podríamos hablar mucho más, son libros bastante extensos, eso sí cabe mencionarlo. Por ejemplo, yo me tardé aproximadamente 1 mes y medio en leerme los 3 libros, pero quizás yo leo un poco rápido, o sea, esto va a depender de la lectura de cada persona. Creo que si empiezan ahorita probablemente les daría tiempo de terminarse la trilogía para enero de 2024 que se estrene la serie, pero pues tampoco es obligatorio, ¿no? O sea, pueden leer nada más la primera parte, o pueden ver primero la serie y después leer la primera parte o la trilogía completa, ¿no? Ahí como vaya decidiendo cada uno y cada una, pero sí tomen en cuenta que son libros largos. Son muy fluidos, no son tediosos, pero son largos. Y ya hablando de lo que puedo esperar de la adaptación de Netflix, que no sé qué tanto vaya a estar adaptando de estos 3 libros, porque también hay cosas que entre libros se conectan y que pues se pueden adaptar dentro de una misma temporada, por ejemplo. No sé cómo la vayan a adaptar, pero al menos pues estaría adaptando una parte del primer libro, obviamente. Y sí espero algo verdaderamente impresionante. En el tráiler se ve algo espectacular. Obviamente pues los trailers suelen ser así, pero sí tengo un estándar bastante alto para lo que podamos ver. La producción está a cargo de David Benioff y D.B. Weiss, productores de Game of Thrones, y en conjunto con Rian Johnson como director y Alexander Wu como guionista. Sé que también esto pueda generar una incertidumbre, sobre todo por lo que pasó en la última temporada de Juego de Tronos, que de hecho yo ni terminé de ver esa última temporada porque no me estaba gustando. Pero sí hay que considerar que tampoco fue la peor temporada de una serie de televisión en la historia, ni cerca. Y todo lo que había... Las anteriores temporadas habían sido muy muy buenas de Juego de Tronos, ¿no? Creo que tiene mucho que ver, sobre todo porque la historia no estaba terminada en la parte de las novelas, que pues tuvieron que ir adecuando ciertas cosas y quizás por ahí tuvieron errores. Pero con esta, que ya es una trilogía terminada, creo que al menos al menos hay algo ya constituido que es muchísimo más fácil partir con eso, ¿no? Saber que ya hay un inicio y un fin, y pues ya de ahí no le puedes mover, o no le necesitas mover nada, ¿no? Entonces creo que al menos el beneficio de la duda pueden tener estos señores. Y pues solo queda esperar para 2024 que podamos ver ya por fin esta gran serie, que creo que se puede convertir en una de las series imperdibles de la televisión. Pero a mí me encanta esta trilogía, entonces quizás es mi yo fanático hablando. Pero bueno, si pueden, sí vale completamente la pena que lean los libros. Si no, tampoco, repito, pasa nada. Pero se estarían perdiendo de mucho, la verdad.
Ya saben que me encuentran como Peralta.Peralta en Instagram y en TikTok. Al podcast lo encuentran como Supernova-LA en Instagram, como Horizonte de Sucesos en plataformas de streaming de podcast y en YouTube. Y me encuentran a mí como Peralta P en Twitter, ahora X. Y pues por ahí es en donde estoy activo, entonces ahí me pueden buscar, me pueden dejar comentarios sobre si ya leyeron esta trilogía, en qué parte van, cualquier cosa que quieran, pues ahí nos encontramos en redes y nos escuchamos en el próximo episodio.